Buenos días. Vamos a orar. Levante sus manos un momento. Señor, que tu paz sea establecida en este lugar, en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Ayúdanos a hacer solamente tu voluntad. Y Señor, nos despojamos de los conceptos de este mundo, de toda operación de las tinieblas que haya querido distorsionar nuestro avance, nuestro crecimiento en este tiempo. Y ayúdanos, Señor, a caminar en tu verdad. Que esta mañana, Señor, seamos edificados por medio de las Escrituras. Que tu palabra nos limpie. Que tu palabra active, Señor, en nosotros la operación del hombre espiritual creado según Cristo para hacer tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Vamos a leer en el capítulo 10 del libro de Juan, el verso del 7 al 10. Juan capítulo 10, versículo 7 en adelante. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. La voluntad del Señor para nosotros es, como dice Romanos capítulo 12, verso 2, buena, agradable y perfecta. Pero también es misteriosa, porque esa vida solamente se le revela a los que hacen un sacrificio, según lo que dice Romanos 12, capítulo 1. Eso quiere decir que cuando usted como creyente dice: yo no necesito hacer sacrificios porque Cristo lo hizo todo por mí, verdaderamente usted no está tomando la responsabilidad que usted tiene que tomar como creyente. Porque hay cosas en las cuales usted tiene que aprender a ser responsable. Hay una vida que nos promete en este pasaje, según lo que dice Juan 10:10, que es una vida abundante la que Cristo nos quiere dar. Amén. Pero si usted piensa en una vida abundante, no piense en los conceptos que tiene la gente en el mundo, que cuando piensa en abundancia solamente hace imágenes en su cabeza, viajando por el mundo, en un crucero, en un carro de lujo, viviendo en una casa nueva. Que eso no está mal, pero esos no son los conceptos que Dios tiene para la abundancia. La abundancia o la vida abundante que Él tiene es una vida conforme al diseño del reino de Dios. Son cosas que naturalmente no las podemos ver con los ojos carnales, por eso tenemos que aprender a tener ojos espirituales. Y más que ojos espirituales, también tenemos que aprender a tener un oído sensible a la voz de Dios. Porque aquí en este pasaje de Juan capítulo 10 nos está hablando acerca del pastor. Y dice claramente que Él es la puerta de las ovejas. Ahora, toda puerta nos lleva a algún lugar en la vida. Toda puerta nos lleva de un espacio a otro. Y usted tiene que preguntarse, si Él es la puerta de la oveja y esa puerta se abre, ¿a dónde nos lleva? Y verdaderamente la puerta que se abre para que tú puedas entrar en una dimensión que naturalmente no puedes entrar, porque es una dimensión que tiene que ver con el reino. Y mira, siempre el deseo de Jesús, si tú lees todos los evangelios, si tú te das a la tarea de investigar, de indagar, de meditar en todos los evangelios y empezar a ver una por una de las cosas que Jesús dijo, una por una de las parábolas que Él enseñó, una por una de las enseñanzas que Él tuvo, tanto para las multitudes, para los fariseos, para los saduceos o para los discípulos. Todo lo que Jesús habla no tiene que ver con cosas de este mundo, tiene que ver con cosas de su reino. Porque lo que Jesús está buscando es que usted y yo seamos preparados, no para seguir aferrados a la vida de este mundo, porque esta vida de este mundo, ¿qué es lo que nos ha dejado? Nos ha dejado crisis, nos ha dejado penas, nos ha dejado angustia, nos ha dejado pérdidas.
Y mientras tú te aferres a esta vida, la palabra nos dice, y Jesús lo dijo también, que entonces nosotros vamos a perder esa vida. Pero si empezamos entonces a dejar esta vida, vamos a hallar la vida. Y no está diciendo que vas a hallar tu propia vida, no. Está diciendo que vas a hallar la vida que Dios ha diseñado para que tú puedas vivir realmente. Y en esa vida que el Señor ha diseñado es una vida de paz. Esa es la característica más importante de la vida que Dios tiene para nosotros. Es una vida donde hay paz. Pero la paz de Cristo no la confundas con la paz del mundo. Porque los hombres en este mundo tienen que hacer acuerdos para dejar sus armas, para dejar sus aflicciones, para dejar sus condiciones de guerra, para decir que están en paz. Pero realmente la paz que el Señor te ofrece es una paz que no se parece a la del mundo, porque es un estado donde a pesar de las circunstancias, a pesar de las guerras, a pesar de los problemas, a pesar de los desafíos, a pesar de los conflictos que tú puedas vivir día a día, tú vas a tener paz. Y por eso la gente de repente te va a considerar loco, porque el evangelio es un evangelio de paz. Y el evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Porque las condiciones del que alcanza la paz no tienen que ver con las condiciones del hombre natural. El que alcanza la paz está en un estado donde Dios realmente puede hacer toda su operación, puede traer su revelación, puede hacer todo lo que Él le plazca a través de esa vida. Y cuando Jesús nos está hablando acerca de esta dimensión donde se abre la puerta, dice que esa puerta es para el que es una oveja. Esa puerta no es para cualquiera. Esa puerta es para que el que ha entendido y ha reconocido que su condición es la condición de una oveja. Y la oveja primero tiene que reconocer que ha estado perdida. Porque si tú no reconoces que has estado perdido, ¿para qué entonces tú buscas a Dios? Si tú no reconoces realmente que tú has andado como una oveja descarriada, ¿para qué entonces estás buscando de Dios? Porque Dios, mira, Dios no está para cumplir tus deseos. Dios no está para cumplir tus pasiones. Dios no está como aquel genio que sale de una lámpara donde yo lo froto y le pido los deseos de mi corazón. Dios está para que tú reconozcas que tú eres una oveja que se había perdido de su plan, que tú eres una oveja que se había perdido de la casa del Padre, que tú eres una oveja que viene de la eternidad y que había perdido toda la herencia que Dios te había dado. Tú eres el hijo pródigo que se había ido a una tierra lejana y le había llevado la herencia, había cargado con la herencia del Padre, pero la malgastaste en las cosas de este mundo. Y cuando tú no reconoces que tú has malgastado tu vida en las cosas de este mundo, tú no puedes ser restaurado como un hijo del Padre. Y lo primero que hace una oveja es reconocer su condición para entender la voluntad del Señor. Ahora dice también que Él es la puerta y aquel que por Él entra será salvo y entrará. Y cuando nos dice que entrará es porque realmente podrá llegar a tomar, a entrar, a ocupar el espacio que le corresponde con un verdadero hijo del reino. Pero también dice que hallará pastos, y los pastos representan toda la abundancia que necesita una oveja para cumplir con su propósito y para seguir haciendo la voluntad del Señor. Pero el verso el verso 10 dice algo muy interesante. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Y si tú te pones realmente con honestidad y con sinceridad a investigar todo lo que ha sucedido en tu vida fuera de la voluntad de Dios, todo eso te ha llevado a un punto donde lo que ha sucedido es que te han robado, te han destruido y te han querido matar. Porque no creas que Satanás o el enemigo o los espíritus de este mundo realmente quieren sacar favor a tu ganancia. Lo que quieren hacer es destruirte realmente. Y cuando reconocemos que hemos llegado a esa condición, es donde también podemos reconocer lo que dice Jesús, que Él ha venido para que nosotros tengamos vida. ¿Cuántos quisieran tener realmente esa vida que el Padre tiene para ustedes? Porque tal vez tú estás aquí sentado diciendo, bueno, yo he perdido en mi matrimonio, he perdido en mi casa, he perdido en mi familia, he perdido en mi economía, he perdido en mis relaciones, he perdido a mis hijos, he perdido muchas cosas. Y las has perdido porque en lugar de buscar la voluntad de Dios, has buscado tu voluntad. Las has perdido porque no has andado ubicado en este mundo, entendiendo el propósito de Dios para todo lo que tú haces.
Y si tú no entiendes el propósito de Dios para todo lo que tú haces, entonces probablemente al final del camino, aunque al inicio las cosas parezcan bien, al final del camino lo único que vas a hallar es muerte. Porque así es el camino que nos lleva a la perdición. Primero nos roban, después nos pueden hurtar, pero al final lo que está buscando ese camino es destruir nuestra vida. Y por eso la gente busca primero ese camino, porque al principio se cumplen los deseos de su carne, se cumplen los deseos de su corazón. Pero la puerta de las ovejas que te lleva al entendimiento de la voluntad de Dios, ¿sabe qué es lo que es primero? Es una puerta estrecha, es una puerta angosta. Y así es el camino que nos lleva a la salvación. No es un camino fácil. ¿Sabe por qué? Porque si fuera un camino fácil, todo el mundo andaría por él. Pero como es un camino donde tenemos que estrecharnos y sacarnos los conceptos de la carne, sacarnos los conceptos del mundo para entender la voluntad de Dios, la gente no quiere recorrer ese camino. Pero realmente nosotros debemos de reconocer qué condición tenemos espiritual en este tiempo, porque hoy vamos a hablar de los ladrones. Hay ladrones que nos han robado en tantas ocasiones y hay ladrones que nos tienen oprimidos y el Señor nos quiere liberar. Ahora, hemos estado hablando de la idolatría y estos espíritus que nos roban tienen que ver también con la idolatría. Leamos, por favor, el libro de Marcos en el capítulo 3, verso 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte. Diga conmigo hombre fuerte para que no se lo olvide. Márquelo ahí en su Biblia si quiere marcarlo. Marque esa expresión hombre fuerte. Y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Ahora es importante que entendamos algo acá. Tú en el plano espiritual, tu vida es como una parábola. Y una de las cosas que reconocemos en el plano espiritual es que nosotros somos casas. Diga conmigo, somos casas. Somos lugares diseñados para ser habitados. Por eso cuando, por ejemplo, hablamos de la palabra iglesia, en el concepto de la carne todo el mundo está pensando en un edificio. Y podemos decir de la iglesia, yo vivo de la iglesia de Coronado, tantos metros a tal lugar. Pero bíblicamente el concepto de casa no es un edificio, es un lugar donde tiene que habitar la presencia de Dios. ¿Quiénes son la iglesia entonces? Yo no sé si nosotros, pero sí sé que los discípulos somos la casa del Señor. Y yo digo no sé si nosotros, porque yo no sé si todos son discípulos acá del Señor. Porque el discípulo se constituye en un templo. Y ese templo es una casa donde Dios quiere habitar o puede habitar. ¿Está conmigo? Ahora, está hablando de que esta casa puede ser habitada por un hombre fuerte. Y mientras el hombre fuerte está habitando esa casa, ese hombre se va a encontrar en paz. Porque la característica de una casa donde habita un ser espiritual, en este caso, cuando somos la casa de la presencia de Dios, nuestro lugar es un lugar de paz. Amén. Vuelvo a repetir, no la paz de este mundo, es la paz que el Señor nos da. Entonces el diseño que nosotros tenemos espiritual es para que seamos una casa y que en esa casa sea un lugar de paz. Los espíritus inmundos reconocen que nosotros somos un lugar de paz, pero normalmente nosotros no lo reconocemos. Y no lo reconocemos porque no hemos entendido la función que tenemos. La palabra del Señor nos dice, lo hemos visto en los días anteriores, que cuando un espíritu inmundo es echado fuera, ese espíritu inmundo se va a lugares áridos y desérticos y anda haciendo una operación. Él anda buscando encontrar paz, pero no la halla. Y cuando no haya la paz fuera de ese cuerpo donde salió, él dice en una declaración: volveré al lugar de donde salí. Pero no regresa solo, sino que dice: y voy a llevar 7 espíritus peores que yo. Y regresa a ese lugar donde había salido. Y Jesús dice: y el postrer estado de esta persona llega a ser peor que el primero.
Entonces, ese es el sello de garantía de la liberación. Si la liberación no te sirve, tranquilo, te devolvemos el demonio y te damos 7 más peores que él. ¿Por qué sucede eso? Porque la liberación usted tiene que entenderla como una operación que tienen que hallar los escogidos del Padre. Yo sé que hemos visto muchos ejemplos malos sobre la liberación. Y normalmente los ministros que practican la liberación les gusta salir en las redes sociales y ponerlos en YouTube y Facebook para que todo el mundo vea lo poderosos que son sus ministerios y cómo Dios los usa. Pero lo que menos nos debe importar es eso. Lo que nos debe importar es entender que el alimento espiritual de una oveja, el pasto de una oveja o el pan de los hijos de Dios es la liberación espiritual. ¿Y por qué se le llama así? Jesús lo llama así. Porque eso es lo que hace que tu vida espiritual empiece realmente a descontaminarse para ser alimentado de la abundancia que el reino tiene para tu vida. Yo estoy convencido que ni la sanidad ni la liberación es para cualquier persona. Creo que la sanidad y la liberación es para los que realmente reconocen que Dios tiene un plan para su vida. Porque seamos honestos, ¿de qué sirve que nosotros veamos a una persona que resucita de la muerte y sigue viviendo una vida de pecado? ¿De qué nos sirve ver personas sanarse de cáncer que nunca hacen la voluntad de Dios? ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo? Provocando que ellos anhelen más su vida en este planeta que realmente la vida que Dios tiene para ellos. Entonces, estas cosas son buenas, pero son buenas porque son misterios para aquellos que son los hijos del Padre Celestial. Entonces, si tú eres un hijo del Padre Celestial, tú tienes que entender que la liberación es importante en tu vida, porque la liberación limpia tu casa para que tu casa sea un lugar donde habite la presencia de Dios. Y yo sé que lo cantamos y le decimos, Señor, ven y llena este lugar, ven y llénanos acá, ven y métete a este lugar. Pero realmente debemos cambiar el pensamiento con respecto a que Dios llena edificios. Dios no llena edificios, Dios llena tu vida. ¿De qué nos sirve pedirle al Señor que haga un culto glorioso cuando tú no eres un lugar de complacencia para el Padre? Podemos salir todos excitados, emocionados, animados de este lugar, pero la realidad es que allá afuera nos vamos a encontrar que estamos llenos de contaminación espiritual. Y de repente hasta un ambiente glorioso como el que pedimos al Señor hace que los demonios huyan o se apacigüen en nuestra vida. Pero se vuelven a manifestar en nuestro diario vivir. ¿Sabe por qué? Porque realmente no nos hemos sometido a ser un lugar limpio, ordenado, pero también lleno para el Señor. Entonces tu vida no tiene sentido a menos de que tú realmente entiendas la voluntad de Dios. Tu vida no tiene sentido a menos de que entiendas que eres un plan divino y que tu vida es un misterio donde el Padre quiere manifestarse todos los días en tu vida. Ahora, aquí nos enseña también en el capítulo que acabamos de leer de Marcos que este hombre fuerte tiene que ser atado para que se le quite todo lo que había robado. Yo he escuchado tanta gente practicando la liberación y cuando están practicando la liberación hacen una lista de pecados que tiene la persona y empiezan a reprender no espíritus sino los pecados. Y dicen cosas así como: espíritu de cigarro, yo te echo fuera. Espíritu de cacique, yo te echo fuera. Y empiezan a nombrar pecados como si fueran espíritus inmundos. Ahora, si verdaderamente tuviéramos que dedicarnos a nombrar espíritus inmundos para atarlos y echarlos fuera, probablemente una liberación sería algo muy, pero muy extenso. Porque, por ejemplo, tan solamente, si usted se diera cuenta cuántos demonios pueden operar en la vida de una persona, pueden ser muchos. Así como en los gadarenos, el Señor les pregunta: ¿y tú cómo te llamas? Y le dice: bueno, yo me llamo Legión, porque ni nombre nos podemos poner, porque somos tantos. Somos muchos. Entonces yo no sé qué es lo que puede estar habitando tu vida. Pero si yo sí te digo con certeza algo: cuando tu vida no está llena de la presencia de Dios,
tú eres la morada de alguien más. No hay espacio espiritual que pueda estar vacío. Y aunque tú estés diciendo, no, pero yo nunca he estado lleno de contaminación, yo nunca he estado lleno de demonios, no se preocupe. A los demonios les interesa que usted lo sepa. Pero el asunto es que cuando tú no eres una persona preocupada que el fuego de la presencia de Dios esté totalmente activo en tu vida, algo está activo en tu vida. Algo está trabajando en tu vida. Y no se te tiene que dar vuelta la cabeza en la noche para creer que estás lleno de contaminación espiritual. Simplemente tiene que haber una carencia de la presencia de Dios en tu vida. Y aunque tú me digas que eres un hijo de Dios, un cristiano, un devoto, un santo, eso no tiene que ver. Porque los demonios lo que andan buscando es destruir la vida de las ovejas y de los hijos del Padre Celestial. Por ejemplo, cuando hablamos de idolatría, estamos hablando de que cada ídolo que nosotros tenemos en nuestra vida representa también un espíritu inmundo. Hay un espíritu operando detrás de los ídolos. Los ídolos nada son, dice Pablo. Pero nosotros, al darle autoridad, atraemos la contaminación de las tinieblas sobre eso. Ahora, ¿qué haríamos, por ejemplo, en la India, donde hay 330 millones de ídolos a los cuales los hindús adoran todo el tiempo? ¿Está pensado en eso? 330 millones de dioses tienen ellos para adorar. Entonces sería imposible tal vez repasar Dios por Dios para operar en una verdadera liberación en la vida de alguien. Pero aquí el Señor nos está dando una clave. Nosotros no necesitamos andar mencionando todos los demonios. Nosotros tenemos que descubrir cuál es el hombre fuerte. Porque si descubrimos cuál es el hombre fuerte y lo atamos, todo lo que representa el hombre fuerte y lo que esté bajo su autoridad tiene que ser sometido por el poder de Dios. Entonces vamos a ver algunas cosas, algunos ejemplos de la palabra. Porque la clave con la idolatría es que cada imagen que nosotros hemos generado de un ídolo en nosotros, a lo que hemos empoderado y a lo que le hemos servido, ha tomado el poder de las tinieblas para podernos dominar, para podernos robar y para podernos matar. En el libro de Isaías nos habla de un hombre fuerte, y quiero que lo busquemos en Isaías capítulo 10, en el verso 8. Porque él dice: mis príncipes no son todos reyes. Cuando está hablando de este hombre fuerte, está hablando acerca del rey de Asiria. Si usted quiere irse a la historia, se va a dar cuenta que el rey de Asiria se convirtió en el hombre fuerte en la tierra de Canaán. El rey de Asiria era el rey que dominaba sobre todos los príncipes que también eran reyes sobre la faz de la tierra en aquel entonces. Y cuando nosotros vemos la operación de este ser, nos damos cuenta que todo lo que ocurría en la tierra prometida, todo lo que ocurría en Canaán, estaba sometido a la autoridad del rey de Asiria. Y tan fuerte era la operación espiritual que había en la tierra prometida, que aunque era la tierra prometida, escuche esto que le voy a decir, aunque era la tierra prometida y los hijos de Israel ya habitaban esa tierra, ellos no habían logrado sacar al hombre fuerte y vivían constantemente cayendo bajo el dominio de Asiria y bajo la contaminación espiritual que esto representaba. Entonces tú puedes decir, yo estoy en mi tierra prometida, pero eso no quiere decir que tú hayas conquistado realmente la tierra prometida y mucho menos establecido o colonizado un estilo de vida diferente para vivir haciendo la perfecta voluntad del Señor. ¿Y por qué le menciono esto? Porque en la guerra espiritual, tradicionalmente, la iglesia lo que agarra es una peleadera con los demonios y una peleadera con los espíritus inmundos, pero nunca se ha preocupado de que la gente viva conforme a la voluntad del Padre. Entonces
Entonces hay gente que a veces está llena de contaminación espiritual. Y es muy interesante ver cómo Dios opera en la liberación en la vida de esa persona. Pero ¿de qué sirve liberar la vida de una persona cuando su tierra todavía no está sometida a la voluntad de Dios? Tu vida en Cristo es una tierra prometida, pero tu vida en Cristo tiene que estar sometida totalmente a la voluntad de Dios. Y si tú no eres responsable acerca de tu tierra o de tu vida, tú vas a estar siendo sometido una y otra vez a la voluntad de los espíritus inmundos. Y nosotros tenemos que empezar a entender que para que nosotros podamos vencer, tenemos que someter aquello que siempre ha gobernado nuestra vida y estar bajo una verdadera libertad. Ahora, leamos Isaías 33:18. Tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿qué es del escriba? ¿Qué del pescador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? Dame un segundo porque creo que ese no es el pasaje. Búscame el 3:18 por mientras. Voy a leer Isaías 10, verso 16 al 18. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre los robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Y la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Esto que nos describe acá era cuando el rey de Asiria estaba amenazando a Israel en una ocasión. Dice la palabra, nos enseña que había sido sitiada Siria con 180,000 hombres para la batalla. Israel por el rey de Siria. Y este pasaje nos está hablando acerca de lo que Siria está declarando en contra de Israel. Ahora, el Señor quiere que nosotros entendamos que la amenaza que Satanás tiene o las tinieblas tienen contra nosotros es una amenaza psicológica. Diga conmigo, psicológica. Hay cosas que el enemigo usa para derrotarnos que solamente operan en nuestra mente. Y lo primero que el enemigo va a tratar de hacer es amenazarte e intimidarte para poderte derrotar. Y cuando él te intimida y te derrota, tiene que ver con aquellas cosas en las cuales tú anteriormente habías experimentado una derrota o una maldición o una situación de crisis. ¿Recuerdan cuando les mencioné que los ídolos se posicionan en nuestra vida por causa de las heridas que nosotros tenemos? ¿Alguien recuerda eso? Entonces Satanás o el enemigo o los demonios o el hombre fuerte va a venir a tu vida para tocar esa herida y tratar de amenazarte y tratar de intimidarte, porque si tú abres ese espacio para él, entonces tú vas a caer derrotado por causa de que tú no has realmente trabajado en tu vida. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18, por favor. Y quiero que leamos el verso 1 y 2 y 3. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre Segunda de la faz. Reyes Primera de Reyes 18, perdón, Segunda de Reyes 18. del 1 al 3.
En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Pon atención a esa expresión. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. ¿Quién era David? ¿Alguien recuerda? Se refiere al rey David, pero ¿era el papá directo de él? No. Pero David como padre representa algo muy importante. Representa a aquellos que hacen la voluntad del Señor. Ahora, lo que hacía David, que era digno de imitar, es que David se había convertido en su propia vida en un lugar de complacencia para Dios. Amén. Y eso es lo que todos nosotros tenemos que buscar en nuestra vida, tener un lugar de complacencia para Dios. Porque cuando usted es un lugar de complacencia para Dios, no hay nada que pueda operar en contra suyo. No hay nada que pueda tocar su vida. Por ejemplo, si usted ve la vida de Jesús, Jesús andaba enseñando a las multitudes, Jesús predicaba, Jesús sanaba, Jesús echaba fuera demonios, pero Jesús siempre se apartaba. Y dice la palabra que en algunos casos subía a un monte, iba a buscar a Dios, iba a buscar a su Padre. Y él tenía una declaración que tenemos que aprender nosotros: mi Padre y yo, uno somos. Yo no hago nada que no haya visto a mi Padre hacer. Entonces la vida de Jesús era una vida de total rendición al Padre. La vida del rey David era una vida que se rindió al Padre. Ahora, David, dice la palabra, que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos quisieran ser así? Ahora, cuando la gente piensa en eso, piensa que era un hombre realmente que no tenía ningún problema. Pero si nosotros leemos la historia de David, nos damos cuenta que era un hombre que cometió grandes errores y grandes pecados. Pero ¿cuál era la característica de David? Que cuando había un punto de quiebra en él, cuando él era descubierto en alguna falta, cuando él reconocía su pecado y necesitaba arrepentirse, el primer lugar que él buscaba era la presencia del Señor. Entonces el arrepentimiento no es solamente sentirse mal porque yo peco o reconocer que estoy pecando. Es buscar que mi vida sea un lugar de complacencia a la presencia de Dios. Amén. El otro día nos hablaba alguien y nos decía un ejemplo de algo que sucedió en su iglesia. Y era que una de las chicas del ministerio de alabanza había quedado embarazada. Y esta muchacha se acercó a su pastor y le dijo: pastor, quiero decirle que pequé con mi novio y quedé embarazada. Y la respuesta del pastor fue una pregunta. Y le preguntó: ¿estás arrepentido? Y ella dijo: sí, estoy arrepentido. Y por eso estoy confesando mi pecado. ¿Sabe que la palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué le ocurre? ¿Qué es la misericordia? Ser habilitado en el camino del Señor. Su pastor le dijo entonces: si estás arrepentida, sigue haciendo lo que tienes que hacer. Ya siguió en el ministerio. Claro, uno religiosamente dice: ay no, hermano, hay que bajarla del altar, hay que quitarla de la iglesia, apedriémosla si es posible, porque si somos de hipócritas, ¿verdad? Pero ¿qué es el altar? Estas tarimas donde estoy parado.
¿Qué es el altar? Es mi vida. Ella siguió cantando, a los días se le empezó a notar ya la barriga, ¿no? El pecado, dice más de uno. Y se levantaron una familia de religiosos, de esos que solo se congregan y nunca hacen nada en la iglesia. Pastor, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a subir esa mujer al altar? El pastor le dijo, está más lleno de pecado tu altar, que nunca sirve a Dios, que el de ella, que está arrepentida y está sirviendo a Dios. ¿Qué hubiéramos hecho con la mujer pecadora? ¿Qué hubiéramos hecho con la mujer sirofenicia? ¿Qué hubiéramos hecho con Mateo, que del banco de los publicanos se convirtió en apóstol? ¿Qué hubiéramos hecho con Pedro? La hipocresía está marcada en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no entendemos que los lugares no son templos, sino nuestra vida. Y que para ser un templo donde se glorifica el nombre del Señor, yo tengo que estar rendido a los pies del Señor. ¿Se pagan las consecuencias por el pecado? Claro. ¿Las pagó David por su pecado? ¿Cuántas veces? No me diga dígame las que fueron. ¿Cuántas veces se pagó por el pecado? 4 veces. Y él mismo fue el que lo declaró. ¿Qué se debe hacer con este hombre que le quitó la oveja al vecino? Tiene que pagar 4 veces lo que le había quitado. ¿Y qué le dijo el profeta? Pues ese ladrón eres tú, que le quitaste la mujer a Urías Eteo. Y David pagó 4 veces el pecado. Número 1, murió el hijo de esa relación. Y la gente se pregunta, ¿y por qué tiene que morirse el chiquito? Pobrecito el chiquito, él no tiene la culpa. La razón es que es necesario que se mueran los corderos para que las ovejas puedan tener vida. Y ese niño era un cordero. Pero ¿cómo así si era un bebé? ¿Cómo puede usted entender la voluntad del Señor? Si una persona vive 1 año o vive 100 años, no importa cuánto viva sobre la faz de la tierra, lo importante para Dios es si hizo o no hizo su perfecta voluntad. ¿Qué tal si Dios te dice, te vas a morir hoy? Prepárate. ¿Qué haces? ¿Te peleas como aquel rey, Ezequías? Y Dios se la perdona. Y vive 7 años más. Y en esos 7 años, ¿sabe qué hizo? Engendraron un hijo que era un pecador. Entonces, muchas veces por hacer nuestra voluntad estamos realmente pecando, porque no entendemos la voluntad de Dios. Si tú vives 1 día, 10 días o 20 días o 1000 años, esa es la voluntad de Dios. Pero el que vive para Cristo tiene una condición. ¿Sabe cuál es? No gustará nunca la muerte. ¿Sabe qué significa eso? Que usted puede perder la vida carnal, pero la vida espiritual nunca la va a llegar a perder. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué prefiere usted? ¿Aguantarse todo lo que pueda en este mundo y hasta tirarse las arrugas para que aparente ser otra cosa? O decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad para vivir eternamente. Entonces, cuando hablas de hacer las cosas que hizo David su padre, de hacerlo recto delante de Jehová, hacerlo recto delante del Señor no es ni hacer lo bueno ni hacer lo malo, es hacer lo perfecto. Y lo perfecto es lo que Él dice que es perfecto. Y hay cosas que Dios nos dice que para Él son perfectas, que para todo el mundo va a ser una locura. Por
Por ejemplo, a Oseas. ¿Qué le dijo el Señor a Oseas? Te vas a casar. ¿Y con quién me voy a casar? Te vas a casar con una ramera. ¿Qué harías tú si Dios te dice eso? ¿Qué harías si un joven de la iglesia le dice, hermano, me voy a casar? Porque, ¿con quién? Con la prostituta del barrio, porque Dios me dijo que me casara con ella. Es una locura, ¿sí o no? Pero Dios tenía un plan. Y para cumplir ese plan tenía que sacrificar los deseos del profeta. Tenía que sacrificar el profeta sus condiciones, sus anhelos. Tal vez él anhelaba tener una buena familia, una buena esposa, una esposa sujeta, una esposa ordenada, una esposa que lo honrara a él. Pero dice la palabra que se casa con una ramera, la honra, la edifica, la levanta como su esposa. ¿Y qué hizo la ramera? Se fue detrás de los amantes después. Hacer la voluntad de Dios para todo el mundo va a ser una locura. Y la gente te va a criticar por eso. Pero hacer la voluntad de Dios es hacer lo recto ante sus ojos. ¿Me está comprendiendo, iglesia? Diga conmigo, la vida no es, dígalo fuerte, la vida no es para andar haciendo lo bueno y lo malo, sino lo perfecto, lo que a Dios le agrada. Y usted va a hacer lo que a Dios le agrada y a mucha gente le va a caer mal. Hay gente que aquí que los odia a su familia por hacer la voluntad de Dios. Hay gente que les han dado la vuelta hasta en sus trabajos porque hacen la voluntad de Dios. Han sido desechados en muchas cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que usted quiere conservar? Ahora, verso 4, 18:4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos las serpientes de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Amén. Entonces vea lo que sucedió acá. Estando en el desierto hubo una plaga de serpientes y empezaron a morder a los israelitas. Y el Señor dijo a Moisés, para que esta gente se salve, vas a construir, vas a hacer una serpiente de bronce en un asta. Y esa serpiente la vas a poner ahí. Y cuando a alguna persona lo muerda una serpiente, con solo que venga y mire la serpiente de bronce, se va a sanar. Eso tiene un significado profético que no le voy a enseñar hoy, porque me tomaría toda la mañana para hacerlo. Pero si Dios dice que eso es la forma en que usted se sane, ¿qué tiene que hacer usted? Hacerlo. Esa es la voluntad de Dios. Y Moisés lo hace, la gente se sanó. Pero pasaron los años, pasó el tiempo, y la serpiente que estaba en la vara se había convertido en un ídolo. Porque algo que Dios te dice para una temporada o para un plan específico no tiene que ser un ídolo en tu vida. Amén. No tiene que ser un ídolo en tu vida. Entonces ahora, como aquello se hizo un ídolo, ¿qué hacían? Fueron a un monte alto, le hicieron un templo, pusieron la vara con la culebra ahí, y la gente le iba a hacer sacrificio, y la gente la iba a adorar, la gente le iba a rendir pleitesía. Déjeme decirle algo, cuando usted no entiende la voluntad de Dios, y usted busca hacer lo bueno y lo malo nada más, usted se llena de idolatría. Porque hay cosas que eran buenas para un tiempo, pero ya no son buenas. Hay cosas que para un tiempo eran importantes, pero ya no son buenas. Ya no son agradables para Dios. Ya Dios dice, deja eso, porque ya yo no estoy ahí.
Yo ya no tengo un plan con esta situación. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros, en lugar de mirar a Cristo, porque esa serpiente, aunque le suene raro, representaba a Cristo. ¿Sabe qué estaban viendo ellos? Un ídolo. Y cuando usted es una persona sin entendimiento espiritual, las cosas que parecen buenas se le vuelven abominación, idolatría. Entonces este hombre, para librarse de estas cosas, para hacerlo recto delante de Dios, ¿qué tuvo que hacer? Quitar los lugares altos. Yo me pregunto, ¿cuántos lugares altos tenemos en nuestra vida? Donde hemos puesto altares y adoramos eso más que cualquier cosa. Piense por ejemplo en Abraham, un hombre que Dios lo llama su amigo. Y Abraham tenía una gran expectativa en su vida. Era el poder ver a su hijo nacer algún día. Cuando ese hijo que es prometido nace, ¿qué es lo primero que Dios hace? Le dice, me lo sacrificas. Y Abraham tuvo que subir un monte alto para sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque de repente ese hijo se le estaba convirtiendo en un ídolo. Amén. ¿Qué Dios te pide que sacrifiques hoy? Pregúntate. ¿Qué Dios te está diciendo ahí en tu corazón? Tú tienes esto que entregarme. Tienes que soltar eso. Tienes que matar eso. Por eso le digo, nosotros somos tan irresponsables que decimos, ya no tengo que hacer nada porque Cristo lo hizo todo por mí. La gente que piensa así quedará fuera del reino. Porque muchos hijos del reino serán echados fuera por causa de que no entendieron la voluntad del Padre. Léeme Romanos 12:1 para que no crean que uno inventa cosas. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces dice que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es nuestro culto racional. La expresión culto racional significa nuestra verdadera adoración, significa nuestra adoración cotidiana, nuestra cuota diaria delante del Señor. Usted tiene que entregarle una cuota diaria al Señor todos los días, y es sacrificar su cuerpo todos los días. ¿Sabe por qué? Porque si usted no sacrifica su cuerpo es una morada de demonios y de ídolos todos los días. ¿Usted quiere que Dios esté con usted? Usted tiene que atar al hombre fuerte, atar su vida y entregársela al Señor todos los días. Todos los días. Porque si nosotros estamos realmente pretendiendo que la paz del Señor habite en nosotros, que su presencia esté en nuestra vida, amados, tenemos que doblegarnos realmente. Tenemos que hacer ese sacrificio. Y no de ser irresponsables, porque nadie será una persona que se pueda justificar en irresponsabilidad delante de Dios. Tenemos que todos los días buscar al Señor. ¿Y sabe cuándo tengo que terminar? Cuando vea la corona de la vida sobre mi cabeza, cuando se me sea entregado el galardón. Y es la lucha que tenemos hasta el último aliento de nuestra existencia. Si hoy lo que tú estás haciendo todos los días no es la voluntad de Dios, tú darás cuenta a Dios de eso. Si hoy lo que tú estás haciendo no es lo que Dios espera de ti, tú tendrás que dar cuenta de eso a Dios.
Ahora en Romanos 12:2 nos dice claramente que entonces así se nos va a revelar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Quiero que levante su mano y diga conmigo: lo que Dios quiere para mi vida es bueno, es agradable y perfecto. Repítalo: es bueno, es agradable y perfecto. Dígale a su esposa, a su esposo, a sus hijos: lo que Dios quiere para nosotros es bueno, es agradable y es perfecto. Pero la condición es que eso se le revela al que hace un sacrificio. Eso no se va a revelar en tu carne. Eso no se va a revelar a tu mente humana. Y yo sé que tal vez para muchos es muy difícil en este momento comprender lo que estoy diciendo. Pero yo le voy a decir una cosa: haga el sacrificio todos los días esta semana. Todos los días preséntese delante de Dios. Dígale: Señor, aquí estoy. ¿Qué tengo que matar de mi vida? ¿Qué me estás pidiendo hoy? ¿Usted cree que Dios no le va a hablar? ¿Usted cree que Dios no le va a decir qué es lo que usted tiene que entregar? Pero no se lo va a decir todo. ¿Sabe por qué? Porque si lo dice todo, usted se vuelve loco. Te lo va a ir revelando conforme a tu obediencia, a tu madurez. ¿Sabe por qué? Porque entre más avanzas todos los días, el camino para poder entrar al reino se va estrechando. Puede ser que lo que te pidió hace 10 años sea muy diferente a lo que te pide hoy. Porque cada día hay cosas nuevas que tenemos que irnos quitando. O hay cosas que a mí me va a pedir que no le va a pedir a usted. O cosas que usted le pide y no me va a pedir a mí. Porque su problema es a lo que usted le haya dado autoridad para que sea un ídolo en su vida. Mire, hay algo con lo que yo tengo que luchar. Y he tenido que limpiarme los oídos en este tiempo más que nunca. Y es la música. A mí me pasa algo. Cuando yo escucho música, sin importar la música que sea, yo literalmente puedo percibir el espíritu que estaba operando cuando esa persona escribió esa canción o armó esa pieza. Y yo puedo ver su corazón. ¿Por qué me pasa a mí eso? No sé. Pero siempre me ha sucedido. Yo una vez me convertí en idólatra de la música. ¿Alguien se acuerda cuando existían los CDs? Bueno, yo cuando nadie tenía CDs en Costa Rica, literalmente casi nadie tenía CDs en Costa Rica, yo me traje de Estados Unidos una colección de más de 1000 CDs. Eran mi tesoro. Pero yo ya había tenido un encuentro con Dios antes de regresar de donde vivía en otro lado. Pero cuando me vine a Costa Rica, ¿sabe qué hice? Me traje el ídolo conmigo. Y yo estaba buscando de Dios y le decía: Señor, yo quiero avanzar, quiero crecer, yo quiero servirte, yo quiero aquí, yo quiero allá. Y el Señor me dice: me tienes que entregar eso. ¿Y sabe qué hacía yo? Me hacía loco. Me hacía loco. Y me hacía loco y me hacía loco. Hasta que un día Dios me habló severamente. ¿Cómo es que habla Dios a veces? Uno quiere que Dios le haga así, tratamientos amorosos todos los días. Dios habla a veces severamente. Y severamente me dijo: ¿me entregas eso o no me vas a tener a mí? Y yo recuerdo que llegué al patio, hice una pila de 1000 discos y hasta que me temblaban las manos encendiendo los fósforos. Gasolina, de todo le eché y no se quemaban los discos. Hasta que me arrodillé y le dije: Señor, yo te entrego esto. Y cuando le dije eso, esa vaina explotó y todos se quemaron. Entonces he tenido que aprender a cuidarme hoy más que nunca y a morir a mis deseos.
Y estoy en el punto que no escucho casi que ni música cristiana. ¿Sabe por qué? Porque no todo el que dice Señor, Señor es un hijo del Padre. Y yo lo voy a ser sincero, hay música cristiana que yo escucho y me dan ganas de pegarme un balazo. Porque lo que escucho son alma. Pues no escucho siervos de Dios entendiendo la voluntad del Padre. Entonces, tal vez a Dios a usted no le va a pedir la música, ni sus discos de merengue y cha-cha-cha. Tal vez no sea su ídolo. Pero pregúntese usted qué es lo que Dios le está pidiendo. Porque si usted no le da entrega al Señor lo que le pide, usted será siempre una casa de demonios, un idólatra y un lugar de abominación para Él, aunque usted venga aquí a levantar manos y tratar de esconderse en medio de los árboles. La presencia de Dios no va a estar en usted. El hombre y la mujer se escondieron en medio de los árboles cuando la voz de Dios apareció. Ellos habían pecado, pero los árboles, ¿sabe qué representan? Los justos hechos perfectos. Y hay gente que cree que porque va a la iglesia y se esconde entre los justos, Dios se las perdona. La pregunta que Dios te va a hacer cuando te pide cuentas es: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y realmente hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero yo le digo con toda certeza, es lo mejor que a uno le puede suceder en todo el universo. Antes yo buscaba la música para alimentar mis emociones. Ahora la paz que sobrepasa todo entendimiento me da un gozo que nadie me lo quita. Yo le puedo decir, con esta cara y todo, yo soy el pastor más feliz del mundo. Yo soy el ministro más feliz de Costa Rica. Porque lo único que me interesa es hacer la voluntad de Dios. Lo único que yo no busco cultos gloriosos, yo busco que los discípulos encuentren la gloria que le van a dar al Padre. Y la gloria que un discípulo le da al Padre, ¿sabe cuál es? Que dé fruto. Usted no le da gloria al Padre danzando, ni cantando, ni pataleando, ni brincando, ni diciendo gritos de júbilo. Usted le da gloria al Padre cuando usted le da fruto. Pero usted no le puede dar fruto al Señor a menos de que usted sea un lugar de complacencia. A menos de que usted se libere de los lugares altos. A menos de que usted remueva los espíritus que están tomando posición de su vida, que le están robando la vida realmente que usted debe de tener. Y esto no es sencillo a veces predicarlo. ¿Sabe por qué? Porque aquí sería más fácil tirar palabras proféticas. Aquí sería más fácil escupir gente para que se caiga al piso. Y la gente se siente bien con eso. Porque se le apaciguan los demonios. ¿Sabe qué me enseñó un día el Señor acerca de nuestra iglesia? Hace como 15 años. Que estábamos en un culto. Y todo el mundo decía, wow, qué rica la presencia de Dios. Y el Señor me dice, te voy a enseñar qué es lo que está pasando realmente. Y me enseñó cómo los demonios se paraban en la cabeza de la gente y los vomitaban. Y el Señor me dijo, cuando la gente no es lugar de mi presencia, son lugares de demonios. Y cuando los demonios los vomitan, ellos creen que es la plenitud de mi presencia. Pero no lo es. Y yo le dije al Señor, ¿y cómo sé la diferencia? Mira el resultado de sus vidas. Y yo miraba a aquel que venía y danzaba en el altar y hacía hasta el Kung Fu Panda todos los días. Y lloraba y moqueaba. Y al día siguiente estaba igual. Y yo miraba a aquella que se arrodillaba y venía, hasta en lenguas hablaba en el altar. Y al día siguiente estaba igual. Porque a Dios no le complacen tus actos especulativos religiosos. A Dios lo que le complace es que tú des fruto y que el fruto permanezca. Y dar fruto es muy sencillo entenderlo. Es parecerse al Padre.
En esta iglesia no estamos para restaurar la vida de nadie, a menos de que requiera restaurar realmente la imagen de Cristo en su vida. Antes nos gastábamos restaurando gente, ¿para qué? Para que siguieran viviendo en sus placeres. Antes nos gastábamos restaurando vidas, ¿para qué? Aconsejándolos, dándoles liberación, dándoles sanidad. ¿Para qué? Para que vivieran su vida placentera. Y el Padre no busca eso. El Padre lo que busca es que tú vivas para Él. Entonces el que se restaura es porque entiende que es la imagen de Cristo la que se restaura en Él. Porque el fruto es la semejanza que usted tenga con Dios. Y lo que usted perdió en la eternidad fue la semejanza. Lo que usted ha perdido es la semejanza. Usted dejó de parecerse a Dios por su pecado, por su maldad, por su inmundicia, por los ídolos que hay en su vida. Pero cuando usted se despoja de esas cosas y trabaja con usted, empieza a someterse al proceso necesario, la imagen de Cristo se restaura. Al final de la vida no le importa a Dios su pecado, lo que a Él le importa es cuánto usted se parezca a Él. Y eso es lo que Él va a buscar. Eso es lo que Él desea. Que usted dé frutos y que el fruto sea permanente. Hay cristianos que dan frutos por temporadas y parecen las mangas de orotina. Una vez al año echan flor. Una vez al año se le ve algo. Pero el justo da un fruto que permanece siempre. Y cuando el Padre te pide cuentas, va a estar ahí siempre. Recuerdo cuando un amigo llegaba a la iglesia, levantaba las manos y lloraba y me volvía a ver y decía, este es el momento para que Dios venga. Este es el momento para que Dios me lleve a su presencia. Si Dios me quiere matar, que me mate ya porque estoy bien. Porque es una vida religiosa. Y Dios quiere que usted sea un lugar donde Él se complazca todos los días. ¿Cuántos necesitan arrepentirse? ¿Cuántos necesitan decirle, Señor, yo necesito matar los ídolos y mi carne? Vamos a orar. Y medite en sus caminos y póngalos delante del Señor. Y pregúntele al Señor dónde usted está este día. Y no se excuse. No se justifique, no justifique su carne. La carne no hay que justificarla, hermano, la carne hay que matarla. No se justifique diciendo yo soy así porque, es que ese pastor no entiende lo que yo he vivido. Es que la gente no sabe las que yo he pasado. ¿Qué importa? Aquí no importa su pasado. Aquí no importa lo que usted hoy le diga al Señor. Hoy yo necesito cambiar. Hoy, Señor, quiero entregarte mi carne. Hoy quiero hacer un sacrificio. Yo no sé, pero no hay nada más aburrido en este mundo que ser un religioso. No hay nada más esclavizante en este mundo que ser una persona que cree que con actos de penitencia yo voy a acercarme a Dios y voy a agradarle. No hay nada más triste que eso. Eso es algo vacío, es algo hueco. Usted lo que necesita es intimar con Dios y ser honesto y dejar de pensar que como ya Dios lo conoce, ¿qué va a hacer usted? No, a Dios le interesa que usted confiese su pecado, porque el confesar es un acto de humillación, es un acto donde yo le digo al Señor, Señor, tú me conoces, pero yo quiero decírtelo, te fallo, he pecado, no soy agradable a ti, no he construido un templo de mi vida, en mi altar no habita tu presencia. Y deje de justificarse diciendo, yo tengo tantos años de escuchar esto,
Yo he sido tan cristiano, yo he ido tanto a la iglesia. A Dios no le importa eso. Mi esposa me decía: el que cree estar bien, es mejor que no caiga. Y yo prefiero reconocer mi maldad y decirle: Señor, aquí estoy, te entrego, me sorbeto, me rindo, en lugar de creer que puedo esconderme. Humíllese, quiébrese, ábrase al Señor, alcance la paz. Alcance la paz en esta mañana. Alcance la paz que lo va a hacer ir por más. Y permita que Dios opere en usted. Señor, en esta hora yo quiero rendirme a ti. Pedirte, Señor, que en nuestra vida